Hacerlo, los que están enfermos pueden estar ahí sentados, no hay problema. Y vamos a leer Éxodo 17 del 1 al 7. Éxodo 17 del 1 al 7 dice: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y el pueblo altercó con Moisés. Ahí está la palabra altercar, pelear, discutir. Y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed, y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Ahí llegaron hasta casi matar a Moisés. Y Jehová le dijo a Moisés: pasa delante del pueblo, toma contigo de los ancianos de Israel, toma también en tu mano la vara con que golpeaste el río, y ve, he aquí yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña y saldrás de ella agua, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre a aquel lugar. Quiero que en el estudio vamos a resaltar esas dos palabras: Masah y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron a Jehová diciendo: ¿está pues Dios entre nosotros o no? Pueden tomar asiento, hermanos. ¿Me pueden mostrar el título del sermón de hoy? El título que le he dado al sermón, veremos que algo pasó con la tecnología. El título que le he dado es: las circunstancias no determinan la conducta. Otra vez, las circunstancias no determinan la conducta. Hay personas que justifican cierto actuar ¿de acuerdo a qué? A las circunstancias. ¿Se acuerda que Robin Hood tenía esa forma de pensar? Había un pueblo pobre, pero también habían ¿qué? Ricos. Entonces él le robaba ¿qué? A los ricos para dar lo ¿qué? A los pobres. Otra vez, las circunstancias nunca van a justificar ¿qué? Un pecado. Hoy es el primer domingo del 2025. Y este mes, el mes de enero, es un mes para iniciar nuevas cosas, ¿sí o no? Tanto así que hoy los gimnasios están llenos, repletos. Ya en este mes de enero no hay cupo para nadie, todo el mundo está juicioso, van todos los días al gimnasio. Pero ya después del mes de febrero, marzo, abril, ya empieza a decaer un poquito el ánimo. Dios quiera que no, a nosotros no nos pasa igual. Pero el mes de enero es para iniciar nuevas cosas. El mes de enero es para hablar de cambios. Voy a hacerles una pregunta: ¿será que usted necesita cambiar algo en su vida? ¿Sí? Todos tenemos que cambiar nuestro carácter, nuestra manera de ser, la manera de llevarnos o comportarnos con los demás. Y cuando yo digo que todos, son todos. Y hasta yo, porque muchos ven al pastor como una persona perfecta. Yo no soy perfecto. Yo también cometo errores, yo también la embarro. Y yo le voy a decir algo: este estudio lo preparé para mí. Este estudio lo preparé para mí.
al que primero habló Dios fue a mí. Y por eso quise investigar sobre este tema. Miren el título: las circunstancias no determinan ¿qué? La conducta. Hay personas que dicen: yo le tuve que gritar a mi patrón porque es que mi patrón es una persona muy ¿qué? Muy difícil. Otros: yo le fui infiel a mi esposa porque mi esposa es muy egoísta, mi esposa no quiere tener relaciones conmigo, entonces que se fregue, busque a otra. Hay otros que dicen: tengo hambre y el hambre me da rabia, entonces ni se acerquen pues. Entonces tratamos de justificar nuestra conducta de acuerdo ¿qué? A las circunstancias que estoy viviendo. Es que tengo unos hijos muy ruidosos y cuando ellos hablan y gritan me desesperan. Es que tengo un profesor muy estricto. No le entiendo cuando él da la clase. Claro, para pasar la clase tengo que pastelear. Los que manejamos carro o moto, una de las cosas que nos da rabia a nosotros es que nos piten, ¿no? No sé qué tendrá el pito. O la otra, cuando se nos pincha una llanta, nos da rabia y no queremos que nadie nos hable. Una persona que padece una enfermedad, a veces terminal, de mucho dolor, a veces se vuelve insoportable en casa. Y esa persona justifica su mal actuar por las circunstancias que está viviendo. Cuando empieza a fallar el control del televisor, muchos ¿qué hacen? Lo tiran a la pared o al piso y empiezan a blasfemar, empiezan a gritar. Hijo, ¿por qué vino tan aburrido? ¿Y por qué tan bravo? Porque mi patrón no me quiso subir el sueldo. Entonces, tratamos siempre de justificar nuestro mal actuar por las circunstancias en las cuales estamos. Las circunstancias nunca van a justificar ningún pecado. Las circunstancias nunca van a justificar un mal actuar, un mal responder, un mal pensar, un mal hablar. Y aquí sí quiero hacer una diferencia entre lo que piensa Dios y lo que piensa el hombre. La psicología para mí es una herramienta muy, muy, muy importante. Pero la psicología tiene cosas que uno tiene que mirar con lupa. Porque la psicología, en algunos casos, dice de que las circunstancias sí determinan ¿qué? Una conducta. Este pobre tiene un trauma desde niño y por eso es el comportamiento de hoy. Por ese trauma que tuvo desde el principio. Bíblicamente eso no es verdad. Si el muchacho hoy joven tiene un comportamiento malo, él no se puede justificar. ¿Por qué? Por las circunstancias en las que pasó. Otra. Aquí hay abogados, personas que saben o estudiaron derecho o están estudiando derecho. Hay situaciones donde el derecho saca a una persona libre dependiendo de qué, de las circunstancias, así haya cometido un delito. Con Dios no es así. Con Dios es otro cuento. Y eso es lo que vamos a aprender hoy. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Adán y Eva? Ellos sacaron la excusa. ¿Qué dijo Adán? Señor, es que la mujer ¿qué?
¿Esa excusa le valió a Dios? ¿Cuál fue la excusa de Eva? Señor, es que la serpiente, ¿qué? ¿Esa excusa le sirvió a Dios? ¿Qué tal donde David no se justificó su pecado? Porque cuando uno lee Salmo 51, ahí no vemos a David justificando su pecado por nada del mundo. Pero yo creo que un David moderno se hubiera justificado su pecado. Señor, es que esa vez estaba bañándose desnuda en la terraza, porque eso pasó. Las circunstancias. Bueno, David no se justificó, gracias a Dios. Pero el que sí se justificó fue Saúl. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor dijo, vas a acabar con este pueblo y vas a arrasar con todo. Animales, cosas preciosas, oro, dinero, todo lo vas a destruir. ¿Y cuál fue la excusa que le dijo Saúl a Dios? Señor, es que el pueblo, oiga, es que el pueblo perdonó los animales, y los animales, Señor, era para hacerte a ti sacrificios, Señor, y el dinero que teníamos, Señor, lo necesitábamos para trabajar en el reino. Esas justificaciones le sirvieron a Saúl. ¿Se acuerdan del apóstol Pedro? Cuando él le mochó la oreja a un soldado romano. Estaban en unas circunstancias. Iban a prender ¿a quién? A Jesús. Él cogió la espada y ¿sabes qué dijo Jesús? Así no es. ¿Se acuerdan cuando Pedro negó a Jesús 3 veces? Estaba en peligro su vida. ¿Dios justificó su pecado? Ni tampoco Pedro justificó su pecado. Esta es una realidad, hermanos, que todos vivimos, y para mí este tema es muy importante. Este tema nos va a servir en el hogar, nos va a servir en el trabajo, en nuestra vida diaria. Este tema nos va a servir en todas las áreas de nuestra vida. ¿Cuántas veces decimos es que le tuve que contestar ásperamente a un hermano de la iglesia porque es que el primero llegó gritándome y ofendiéndome? Nada justifica que usted conteste ásperamente. El mismo proverbio lo dice, la blanda respuesta ¿qué? Quita la ira, y la áspera ¿qué? Hace subir el furor. Es que mi esposa sabe lo que a mí me molesta y lo sigue haciendo. Por eso la traté mal. Si mis padres no fueran tan estrictos, yo no tendría que mentirle tanto a mis papás. Si esta materia en la universidad no fuera tan difícil, yo no tendría que pastelear. Para uno avanzar hay que hacer trampa. Muchos dicen eso. Es que el niño está cansado, comprendámoslo, por eso es que es tan grosero, por eso es que es tan rebelde. Es que si yo no almuerzo a las 12 del día, se me sale el chuki. Y hasta amenazan a la esposa, amor, vean, van a ir las 12. Después no respondo. Ninguna circunstancia nos da derecho a actuar incorrectamente. Amén. El mundo sin Cristo sí cree que las circunstancias son importantes. El mundo sin Cristo cree que las circunstancias determinan una conducta o que influyen en una conducta. Pero la Biblia habla de otra cosa. ¿Qué?
Lucas 6:45, el Señor Jesucristo fue muy claro con este texto. El pecado no está afuera. El pecado de todos ser humano está ¿qué? Adentro. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón ¿qué? Habla la boca. ¿Ustedes han escuchado esta palabra? Uy, se me chispó. ¿Han escuchado? Y esa expresión sale cuando usted dice algo que no debía ¿qué? Decir. Si usted dijo una vulgaridad y dice que se me chispoteó, eso es mentira. De la abundancia del corazón habla la boca. Vámonos al primer punto. Quiero resaltar allí Éxodo 17:1. Dice que el pueblo de Israel ya estaba en el desierto. ¿Se acuerdan? Dios los había sacado ¿de qué? Del pueblo de Egipto, ¿no? Y ya estaban ahí en el desierto. Dice la palabra de Dios que toda la congregación de los hijos de Israel partió al desierto de Sin por sus jornadas conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para el pueblo bebiese. No había agua para que el pueblo bebiese. Esa es la ¿qué? La circunstancia. No había agua. Es como aquel que dice, no me dieron el almuerzo a las 12 del día. ¿Será que porque no había agua justificó lo que ellos hicieron? ¿Qué hicieron ellos? Vamos al verso 7, por favor. Y llamó el nombre de aquel lugar ¿qué? Masá y Meriba. Masá significa exigirle a Dios algo. Mire pues la falta de respeto. Exigirle a Dios algo. Usted y yo no tenemos, nadie tiene el derecho ni la autoridad de exigirle a Dios ¿qué? Nada. Como dicen por ahí, respete. Eso significa Masá. Masá también significa refunfuñar. ¿Qué significa eso? Expresar enojo, ira contra Dios, porque Dios no me da lo que yo le pido. Masá también significa pelearse con Dios, pelearse con Moisés. Tanto así que Moisés dice que estuvieron a punto de ¿qué? De apedrearlo. Entonces le faltó el agua, y el problema no era el agua, la falta de agua. El problema fue que había un mal en su corazón. Había ira, había enojo, había falta de respeto, había falta de confianza en Dios. Pero quiero que resaltemos la última frase de ese texto. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿A usted le han dicho eso? ¿Cierto que sí? ¿Estás o no estás? ¿Cuento con usted o no cuento con usted? ¿A usted le han dicho alguna vez esa frase? Eso decírselo a un ser humano es normal, pero a Dios, falta de respeto. ¿Cómo así que si Dios está con ellos o no está con ellos? Claro, no los sacó de Egipto pues. No pasaron el mar rojo cuando Dios dividió las aguas. No les da maná todos los días. Y estos greñudos preguntan que si Jehová está con nosotros o no. Es como si una esposa fuera
obediente, arregla la casa, trabajadora, provee para el hogar, una excelente esposa. Y el esposo conchudo le dice, bueno, mijo, ¿estás o no estás? Claro que estás, que donde ella no fuera tu esposa y la madre de tus hijos no hace nada de lo que le acabé de mencionar. Entonces aquí el problema, o la raíz del problema, no es que les faltaba el agua. La raíz del problema son los reclamos, las murmuraciones, las quejas, aún hasta el deseo de matar ¿a quién? A Moisés. Ese es el verdadero problema. El verdadero problema es el enojo contra Dios. El verdadero problema era exigirle a Dios. El verdadero problema no fue la falta, fue la sed. Solo eso fue la circunstancia, ese fue el contexto, ese fue el entorno, esa fue la ocasión. Pero el verdadero problema o el pecado de fondo era que estaba dentro del corazón de ellos. Amén, hermanos. Ellos no creían en Dios, ellos no confiaban en Dios. Esa frase, ¿está pues Jehová entre nosotros? Creo, y vamos a leer el verso 3, creo que el texto que sigue es el verso 3. Así que el pueblo tuvo allí sed, pasa en el verso 3, 17, verso 3. Así pues el pueblo tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir a Egipto? ¿Para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Esa frase es fuerte. ¿Sabe qué le estaban diciendo a Dios? Nos sacaste de Egipto, Dios, para matarnos en el desierto. Se lo estaban diciendo a Moisés, pero al decírselo a Moisés se lo estaban diciendo también ¿a quién? A Dios. Nos sacaste de Egipto para matarnos. Es decir, ellos no veían que Dios, ellos no creían en un Dios bueno. Ellos creían que Dios los iba a matar a él y a sus hijos. Ellos no creían que Dios era un Dios bueno porque Él permitía que sufrieran. Las circunstancias, lo que se hicieron fue provocar la murmuración, el pecado. Lo que hizo las circunstancias es mostrar realmente lo que hay en el corazón de ¿quién? De cada uno de nosotros. Entonces, cuando usted grita porque le gritaron, usted está demostrando lo que hay en su corazón. Cuando usted golpea a alguien, porque ese alguien primero te golpeó, es porque usted está demostrando lo que hay que en su corazón. Cuando usted mata a alguien, que porque ese alguien le hizo algo malo, lo que usted está demostrando es lo que hay en su corazón. Tercer punto, quiero que hablemos un poquito acerca de algunos personajes, son muchos, nomás si se cuenta de algunos personajes bíblicos que trascendieron las circunstancias. ¿Me colocan por favor ese punto 3? ¿Se acuerdan de José? Él pasó por muchas circunstancias adversas, ¿o no? La traición de sus hermanos, lo vendieron como esclavo, fue a la cárcel injustamente, lo acusaron de algo que no hizo, que iba a violar a la mujer de Potifar. Pasó por circunstancias muy difíciles, ¿o no? Pero ¿cómo fue el comportamiento de José? ¿Cómo fue la vida de José? José trascendió ¿qué? La circunstancia. Otro personaje fue la vida de Daniel. Daniel también pasó por muchas. Tuvo que ir a un
a un pueblo que no era su pueblo, a Babilonia. Fue como esclavo. Allí fue víctima de muchos atropellos, de envidias, ¿sí o no? De chismes. Hasta tuvo que ir al foso de los leones, ¿se acuerdan? De una manera injusta. Pero, ¿cómo fue el comportamiento de Daniel? ¿Cómo fue la vida de Daniel? Él trascendió ¿qué? Las circunstancias. ¿Se acuerdan de Habacuc? Es un librito hermoso, solo de 3 capítulos del Antiguo Testamento. Pero a Habacuc le tocó también vivir una situación muy difícil. Él le tocó ver cómo los babilónicos destruían al pueblo de Israel, cómo mataban al pueblo de Israel, cómo les robaba al pueblo de Israel. Habían sangre por allí, sangre por allá. Pero ¿se acuerdan de Habacuc, lo último que él dijo? Que es una canción. Aunque la higuera no florezca y en las vides no haya fruto, con todo yo me alegraré. ¿En quién? Gloria a Dios. Habacuc trascendió las circunstancias. ¿Se acuerdan del apóstol Pablo? Un hombre que casi toda su vida, su ministerio estuvo en la cárcel. Pero Dios tenía un propósito con eso. Porque Pablo era como no se quedaba solo. Entonces Dios dijo, no, a este hombre lo va a tener que encerrar porque es de la única forma que me va a escribir 13 cartas de la Biblia. De la única forma. Quizás estuvo en la cárcel por muchos años. ¿Y qué dice Pablo allí en Filipenses capítulo 4? Dice que he aprendido a contentarme cualquiera sea que mi situación. ¿He aprendido a vivir en abundancia o he aprendido a vivir qué? En escasez. Dígame, Pablo trascendió las circunstancias. Amén. Bueno, vámonos tal vez al mayor ejemplo en la Biblia que fue nuestro Señor Jesucristo, que trascendió las circunstancias. ¿Qué tal si me colocan por favor el texto que está ahí? Primera de Pedro, creo. Pues para esto fuimos llamados, dice el apóstol Pedro, porque también Cristo, bueno, ya va a empezar a hablar de Cristo, el apóstol Pedro. ¿Será que el apóstol Pedro tiene boca para hablar o no? De Jesús, claro, pues él compartió su vida con Jesús, parte de su vida. Entonces mire lo que Pedro nos dice, el apóstol Pedro nos dice del Señor Jesucristo. Cristo padeció por nosotros, la palabra padeció, dejándonos ¿qué? Ejemplo, para que nosotros sigamos ¿qué? Estás padeciendo. ¿Qué hay que seguir? ¿Qué hay que hacer? Ser ejemplo y seguir ¿qué? Las pisadas de Jesús, que aunque padeció no se quedó ahí lamentándose. No, él siguió, aunque padeció. Y Dios lo hizo para que nosotros sigamos ¿qué? Sus pisadas. Verso 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Verso 23. Quien cuando lo maldecían, no respondía con maldición. Oye, qué bueno aplicar esa palabra a nosotros. ¿Y alguien te maldice qué? Usted no tiene por qué responder también con qué. Con la misma palabra. Mire lo que dice, la otra frase que dice, y cuando padecía, no amenazaba. ¿Cuántos de nosotros amenazamos porque estamos padeciendo? No, mija, si esto no cambia, yo creo que nos vamos a tener que separar. O el hijo, si usted no cambia, mi hijo, usted se va a tener que ir de la casa. ¿Quién le dijo a usted que por el hecho de uno padecer, usted tiene que amenazar? Y dice, antes, si él padecía, si a él lo maldecían, sígame la frase que sigue, por favor. ¿Qué hacía Dios? Si lo maldecían y si lo amenazaban, ¿qué hacía Jesús? Encomendaba toda la causa al que juzga.
Jesús no devolvió mal por mal. Y tampoco Jesucristo respondió insulto por insulto. Para darnos ¿qué? Ejemplo. Para que nosotros sigamos ¿qué? Sus pisadas. Antes Jesús, ¿cómo respondió cuando lo maldecían? Con perdón, con gracia, con misericordia, con amor. Usted y yo también tenemos que trascender, hermanos, a las circunstancias. Ya para terminar, rápidamente quiero el cuarto punto. ¿Qué tal si me lo colocan, por favor? Ya con esto quiero terminar, cosas prácticas que usted y yo podamos salir de hoy del culto y ponerlas a practicar ahí mismo en nuestra casa, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en nuestra universidad, en el estudio, en cualquier parte podemos aplicar este estudio a nuestra vida. Lo primero, entonces, ¿cómo aplicar este estudio a mi vida? Vámonos con la A. Con la A, por favor. No te desesperes por cambiar ¿qué? Las circunstancias. Mire la palabra que subrayé. No te desesperes por cambiar ¿qué? Las circunstancias. Tu relación está mal, tu relación de pareja, o tu relación con tu hijo está mal, o hay una relación de amistad que está mal, que se manda al carajo. El Señor te dice: usted no tiene que terminar esa relación. Aguante, no te desesperes. De pronto, con el tiempo, dele una esperita, vas a cambiar. Eso sí, quiero hacer una salvedad acá. Si su vida está en peligro, ahí sí no acepte este punto. ¿Me hago entender? Si usted está pasando por una circunstancia donde su vida está en peligro, ahí sí le digo, desespérese y salga rápido de ahí. ¿Entiendan eso? Si eres víctima de abuso, también hay que salir rápido de esa circunstancia. Pero solo en esas dos cosas: peligro tu vida y que sea un abuso. Las otras cosas podemos llevarlas ¿con qué? Con calma. Hay que llevarlas con calma. No tienes por qué abandonar el trabajo. No tienes por qué cambiar de carrera. Espera, aguanta. No tienes por qué salirte de la casa y dejar a los padres para vivir solo o sola. No, aguanta. Aguanta. No te cases a la carrera. Aguanta, piénsalo primero. ¿Me hago entender? Estás a punto de comenzar una relación. Aguanta, espera, un momentico. No te dejes desesperar. Otra, estoy a punto, este año tengo unas ganas, amanecí como con unas ganas de no ser más líder de la iglesia. Aguanta. No te desesperes. Tengo unas ganas de cambiar de iglesia. Aguanta, espera un momentito. No te desesperes por cambiar las circunstancias. Si puedes cambiarlas, muy bueno, pero si no, tranquilo. Y no te enfoques solo en cambiar las circunstancias, porque entonces no vas a poder disfrutar de la vida presente solo porque las circunstancias te dominan y te controlan. ¿Usted sabía que hay circunstancias que nunca van a cambiar? ¿Usted sabía eso? Por ejemplo, el que tiene una enfermedad terminal. Usted sabe que no va a haber cambio. Usted sabe que antes, al contrario, esa enfermedad todos los días va a estar ¿qué? De mal en peor. Dirá usted: pastor, pero eso no es justo. Sí, es que nadie te está diciendo que es justo. Pero, ¿qué hacemos? Eso hace parte de la vida. Amén. Acá casi no hay amenes, pero bueno, es verdad eso.
Tranquilo, Dios te va a ayudar a trascender esa circunstancia. Dios te va a ayudar para que aún en medio de esa circunstancia difícil tú glorifiques a Dios. Amén. Lo segundo es, no condiciones tu cambio a las circunstancias. Por ejemplo, yo voy a ser un buen esposo, pero si mi esposa me respeta y me obedece. Vuelve a las condiciones que colocan, ¿no? Yo seré un buen esposo, pero si mi esposa, ¿qué? Me respeta. Nunca condicione un cambio. Otra, obedeceré a mis padres solo cuando ellos cambien. Hay otros que dicen, ¿por qué tengo que cambiar siempre yo? Que cambie el otro. ¿Han escuchado eso? ¿Por qué yo siempre tengo que dar el brazo a torcer? Siempre lo he hecho, en 20 años, en 30 años, siempre he dado el brazo a torcer. No, que lo haga él primero. Recuerde que usted y yo daremos cuenta a Dios de lo que usted y yo hacemos. Amén. Nunca vamos a dar cuentas de la conducta de otros. ¿La cogieron? Pero sí vamos a dar cuenta de nuestras palabras y de nuestras propias actitudes. La C dice, deja la mentalidad de ¿qué? De víctima. Es muy horrible uno ser víctima de un abuso, una víctima de alguien, de pronto violencia verbal, víctima de ser una violencia psicológica, eso es fuerte, o que alguien abusó de usted sexualmente, o alguien cometió con usted una injusticia, o de pronto a usted le armaron tremenda murmuración, tremendo chisme, tremenda calumnia. Eso es duro, nadie está diciendo que no. No podemos minimizar esas injusticias, pero sabemos que eso estuvo mal. Que hayan abusado de usted psicológicamente, que hayan cometido con usted una injusticia, eso está mal. Y busca ayuda. Yo creo que en las iglesias hay profesionales que te pueden ayudar en eso, para superar esa situación, pero nunca tenga una mentalidad de ¿qué? De víctima. Somos responsables de cómo actuamos ante una injusticia. Somos responsables de lo que hablamos cuando nos cometen una injusticia. Somos responsables de lo que usted y yo actuamos o pensamos por una injusticia. Usted no tiene que responder por las malas acciones de otros. Deja eso en las manos de Dios. Dios va a hacer ¿qué? Justicia. Si alguien cometió una injusticia con usted, tranquilo, fresco, que Dios se va a encargar de eso. Amén. Pero toda la vida usted no tiene que tener una mentalidad de ¿qué? De víctima. Y la cuarta, y el C y el D, por favor, enfócate en el cambio de corazón. ¿Me colocan por favor el texto? El salmista sabía eso. Él pecó con Betsabé, adulteró, destruyó ese hogar. Fuera de eso, David mató al esposo de Betsabé. Y el Salmo 51 es una confesión de ese pecado.
Y David sabía que las circunstancias parecidas a lo que le pasó a él en esa terraza, esas circunstancias se le podrían que repetir en la vida. Y entonces David dijo, no, es que aquí el problema es otro. El problema no es lo externo, el problema no son las circunstancias ni la tentación. Entonces David sacó una conclusión muy linda y dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Si es ese texto, yo tenía otro, versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. ¿Dónde está el problema de David? En el corazón. ¿Por qué le gritas a tu esposa? El problema está en tu corazón. ¿Por qué humillas a tu esposa? El problema está en tu corazón. ¿Por qué dices vulgaridades? El problema está en tu corazón. ¿Por qué ves pornografía? El problema está en tu corazón. Entonces, si el problema está en nuestro corazón, ¿qué hay que decirle a Dios? Dios, cambia mi corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias porque me has hablado. ¿Cuántas veces, Dios, justificamos un mal proceder por las circunstancias que pasamos? Yo no tengo que ser un amargado porque padezco una enfermedad. Yo no tengo por qué hacerle la vida imposible a mis seres queridos porque estoy enfermo. Las circunstancias nunca van a justificar un mal actuar. Aunque el mundo justifique el mal actuar por las circunstancias que pasan ciertas personas, eso lo dice el mundo que está sin Cristo. Pero hoy hemos aprendido algo muy distinto, algo muy diferente, Dios. Ayúdanos, Dios, a esperar en ti. Que si no tenemos agua para beber, listo, creemos que Dios es un Dios que nos puede proveer de esa agua. Si Él nos sacó de Egipto, si Él nos hizo pasar por el mar en seco, si Él nos manda el maná diario, ¿por qué no nos va a dar también el agua que necesitamos? Glorifica a Dios, aún en medio de las pruebas, glorifícale. Sigue confiando en Dios, aunque las cosas a veces se compliquen. Si se le sabe esa canción, cántala. Todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, no me gozaré. El Señor es mi fortaleza. Jehová, el Señor es mi fortaleza. Él va a hacer mis pies como de siervas en las alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, aunque la higuera no florezca, los campos no dan
cualquier situación que esté pasando adversa, ayúdame a que tú seas mi fortaleza y que yo me pueda gozar delante de ti. Amén. Hermanos, Dios los bendiga. Estén bien.